Aprovar, si escau, el manifest de suport al Pacte Valencià per la mobilitat segura i sostenible. Bé, al respecte d'aquesta proposta, que també la vam destacar en la comissió informativa i on els consellers tota la documentació, vaig a llegir la part dels compromisos que s'adquireixen amb aquest pacte. Hi ha una part expositiva que explica les raons, però finalment aquesta proposta ens faria assumir una sèrie de compromisos. Aprovar y ejecutar planes de movilidad urbana sostenible y planes supramunicipales de movilidad sostenible de ámbito comarcal o metropolitano, adaptados al tamaño y a la complejidad de la movilidad de cada ámbito territorial y con un proceso riguroso de participación ciudadana que incluya tanto la etapa de redacción como la de gestión y seguimiento. Mencionar que este pacte seria un pacte entre Conselleria, les 3 diputacions i la majoria dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana. El següent punt, ganar globalmente año a año espacio público en la ciudad para el peatón y el ciclista, o por lo menos no perderlo en detrimento del vehículo privado. Priorizar en la expansión urbanística los suelos contiguos a la ciudad existente, con densidades medias y permitiendo la mezcla equilibrada de usos compatibles. Localizar los equipamientos más frecuentes en un radio de acción óptimo para acceder a pie o en bicicleta. Analizar y mejorar de forma constante la seguridad vial, actuando parcialmente en impedir los tráficos de paso oportunistas por el centro urbano y facilitar las actividades comerciales desarrolladas en la vía pública urbana. Renovar progresivamente la flota con vehículos menos contaminantes, híbridos, eléctricos, etc. Reducir o congelar la oferta de plazas de aparcamiento en la vía pública del centro urbano para los no residentes. Discriminar el impuesto de circulación para favorecer a los vehículos más limpios y dotar de aparcabicis a los puntos principales de generación y atracción de viajes en el casco urbano. Aumentar o no disminuir el porcentaje de vías 30 en el centro de la población, es decir, calmar el tráfico. Exigir en los nuevos edificios de uso residencial emplazamientos específicos, seguros y resguardados para un número de bicicletas al menos igual al doble del número de viviendas en una ubicación que permita el acceso cómodo y fácil desde la vía pública. Educar y difundir los principios de la movilidad urbana sostenible, participando entre otros en los actos de celebración de la Semana Europea de Movilidad. Transformar las áreas o departamentos de tráfico en áreas o departamentos de movilidad, con todo lo que esto comporta en términos de atención al peatón, al ciclista y al usuario de transporte público. Crear foros de participación ciudadana, tanto a nivel autonómico, comarcal, metropolitano o local, que supervisen el cumplimiento de los objetivos de la Ley 6/2011 de 1 de abril de movilidad de la Comunidad Valenciana y que apoyen la ejecución de las acciones incluidas en los planes de movilidad. Revisar anualmente el cumplimiento de los compromisos del pacto y su eventual actualización. Procurar la adhesión al mismo de otras administraciones e instituciones. Y en virtud de todos esos puntos, estos 14 puntos anteriores, lo que se resuelve es manifestar el apoyo al Pacto Valenciano por la movilidad segura y sostenible en los términos transcritos en la parte expositiva, condicionando la eficacia del presente acto a su posterior ratificación por el Pleno del Ayuntamiento en la siguiente sesión que se celebre. El pacto lo aprobé y lo firmé yo y en el pleno de hoy se ratifica, y se ratificó antes del 6 de septiembre, que era la fecha límite, marcar o subrayar que lo más importante de este pacto para un pueblo como Onil sería definir y concretar y ejecutar el plan de movilidad urbana sostenible.
¿vale? Porque hay aspectos, todo lo relacionado con el transporte urbano y demás, que bueno, nos afecta menos porque somos una población pequeña, pero lo que sí que nos afecta es el plan de movilidad urbano sostenible, que tendríamos que redactar y ejecutar. Bien, y esta es la propuesta. ¿Pasamos al debate? Bueno, respecto a este punto, solo comentar que, aunque creemos que es un manifiesto un poco genérico, como bien se ha comentado, pues también creemos que puede suponer la adquisición de compromisos positivos para el municipio y necesarios al fin y al cabo, por lo que votaremos a favor. Tiene que tener un medio cada uno. Bueno, doncs més o menys el que diré. Tot i que aquest manifest el trobem molt genèric per al nostre poble, tot el que suposa millores ho votarem sempre a favor. Es verdad que estamos años luz de la ecología urbana que tienen ciudades europeas y la verdad es que sí, es hora de que estas medidas y buenas intenciones, más bien, vayan en aumento para asegurar unas poblaciones cada vez más seguras, saludables y democráticas para todas las generaciones que conviven en él, y no solo enfocadas al usuario estándar de persona que va en coche y demás. Gracias. Estamos a favor, no puede ser de otra manera, y además nos gustaría añadir que creemos que es necesario que toda la política que se haga en este municipio vaya encaminada hacia la consecución de los puntos de dicho manifiesto. Por ello, creemos que debería estudiar esta alcaldía y incluir en el apartado de inversiones del presupuesto 2017 las propuestas existentes encaminadas a conseguir estos objetivos, como ejemplo, la eliminación de las barreras arquitectónicas o la reparación de aceras y calzadas. Bueno, al respecto, decir que hay una propuesta de la concejalía de urbanismo. Sí,